Ok. Buenas tardes con todos, buenas tardes colegas, buenas tardes médicos residentes. Esta actividad es dirigida hacia ellos. En primer lugar quería agradecer a nuestros dos ponentes, el doctor José Vidal, que es médico infectólogo de la Universidad de San Fernando, actualmente trabaja en el servicio de neurología del Instituto de Infectología Emilio Rivas. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta ponencia. Sabemos de la calidad de sus ponencias y estamos muy ansiosos de poder escucharlo, doctor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes y también con Isidro González, que presentará la próxima presentación. Bueno, el tema propuesto para esta primera charla es sobre manejo de las principales enfermedades neurológicas en oportunistas, en personas que viven con VIH. Los slides están en portugués. Tuve un problema con la presentación en español, pero espero que eso no sea un inconveniente mayor. Bueno, organicé mi presentación con algunos tópicos, comenzando por algunos aspectos de epidemiología para centrarme posteriormente en cuestiones más específicas de manejo, tanto del diagnóstico como del tratamiento, para después abordar cuestiones de prevención, screening, tratamiento preventivo y finalmente algunas conclusiones. En relación a epidemiología, quería comenzar comentándoles este estudio ya de unos años atrás, que muestra cómo a partir de la introducción del tratamiento antirretroviral, esto en Brasil, en Río de Janeiro, hubo una disminución importante de la incidencia de las principales infecciones definidoras de SIDA en personas que viven con VIH. Hubo una disminución importante en la incidencia, aproximadamente 10 veces en el número de casos, pero lo que vemos es que en los últimos años este declinio se ha establecido y continuamos viendo un número más o menos fijo de pacientes con enfermedades neurológicas en nuestros servicios. En esta revisión sistemática y metaanálisis organizada por la OMS, se evaluaron las causas de hospitalización y muerte en personas que viven con VIH en diversas regiones, principalmente de países de baja y media renta. Fueron más de 300.000 pacientes incluidos en este estudio. Al lado izquierdo vemos las causas de de admisión hospitalar en adultos con infección por VIH y vemos que 46% de las causas de admisión son directamente relacionadas a la condición de SIDA. Esto es muy importante, ¿no? Continúa siendo un motivo relevante de admisión hospitalar. Y cuando vemos las causas de mortalidad al lado derecho de la diapositiva, ¿no? Las causas relacionadas a SIDA responden por 57% del total, llamando la atención aquí para tuberculosis, que es el gran problema entre las oportunistas, pero vean cómo dos infecciones neurológicas se destacan, la toxoplasmosis cerebral y la meningitis criptocócica como causas importantes de mortalidad en esta casuística. Cuando vemos las causas de origen neurológico, se destaca la región de las Américas. Esto muy probablemente direccionado por el número de casos de toxoplasmosis y criptococosis, que responden por aproximadamente en las causas neurológicas por 15% del total de admisiones en la región de las Américas. Y el perfil de los pacientes que internan en esta región, vean que la mayoría tienen una media de CD4 inferior a 200, aproximadamente 40% ya habían usado tratamiento antirretroviral, por lo tanto se trataba de pacientes que abandonaban el tratamiento y el diagnóstico de VIH durante la admisión fue de 30%, o sea, de hecho eran pacientes que ya tenían el diagnóstico de VIH, abandonaron el tratamiento y se tornaron nuevamente inmunosuprimidos en su mayoría. Aquí una serie de casos del Instituto de Infectología Emilio Rivas.
algunas infecciones neurológicas, mostrando cómo de hecho la mayoría de nuestros pacientes ya tienen diagnóstico previo de VIH, las medianas de CD4 muy bajas en todas estas infecciones, toxoplasma, criptococos, tuberculosis, leucoencefalopatía multifocal progresiva y encefalitis o polirradiculopatía citomegálica, todas con CD4 muy bajos. Y vean que las mortalidades también son variables dependiendo de cada una de estas infecciones. En el caso de toxoplasmosis, 13%, criptococosis, 29%, en tuberculosis también una proporción similar. Cuando revisamos cohortes, este es un estudio de 10 años atrás. Cuando revisamos estudios de cohortes, vemos que estamos delante de un perfil, aquí mirando solamente pacientes con enfermedad neurológica e infección por VIH, 100 casos consecutivos. La mayoría de sexo masculino, diagnóstico previo de VIH en 90% prácticamente, las causas más frecuentes, toxoplasmosis, criptococosis y tuberculosis son las tres más importantes, seguidas de leucoencefalopatía multifocal progresiva y encefalitis citomegálica. De forma interesante, más de una enfermedad neurológica, este es un desafío en la práctica asistencial, 15% de los pacientes tienen dos neuroinfecciones concomitantes. La letalidad de pacientes internados por queja neurológica llega a 13% y en la regresión logística el único factor asociado a hábito fue justamente tener más de una infección neurológica debido a la gravedad y la concomitancia de afectación neurológica. Repetimos ese estudio 10 años después, también en un estudio prospectivo que incluyó 105 pacientes. El perfil de los mismos fue muy similar al anterior. O sea, se trata de una población mayoritariamente masculina, experimentada en tratamiento antirretroviral, que abandonaron el tratamiento en su mayoría. CD4 muy bajos también y con estancias hospitalarias superiores a 30 días. El espectro de las complicaciones neurológicas, nuevamente aquí con destaque para las tres neuroinfecciones más importantes, toxoplasmosis cerebral, meningitis criptocócica y meningitis tuberculosa. Pero después vean que tenemos un amplio espectro de diagnósticos neurológicos, algunos oportunistas, otros no, con destaque aquí para neurosífilis, destaque para las síndromes causadas por citomegalovirus, que no son apenas las encefalitis. Podemos tener también polirradiculopatías citomegálicas, retinitis citomegálicas, ¿no? Y en su conjunto hacen una sumatoria de síndromes causados por el citomegalovirus. Cuando vemos etiologías, justamente lo que les mencionaba, citomegalovirus pasa a un tercer lugar, porque son varias síndromes, ¿no? Aquí sumamos encefalitis, polirradiculopatías y retinitis, pero se mantienen la relevancia del toxoplasma y criptococos como las dos principales y la meningitis tuberculosa aquí en cuarto lugar cuando vemos etiologías, ¿no? El gráfico anterior se refería a diagnósticos. En el análisis multivariado de este estudio, los factores asociados a óbito eran alteración del nivel de conciencia y admisión a la a unidad de terapia intensiva. Similar al estudio anterior, dos enfermedades neurológicas concomitantes durante la admisión llegó al 14%. La tasa de enfermedades relacionadas a reconstitución inmunológica muy baja, en torno del 6%, hospitalizaciones prolongadas, más de 30 días, y la mortalidad muy similar a 10 años antes, en torno de 12%. ¿Por qué las enfermedades oportunistas continúan ocurriendo, no? Algunos motivos, como el diagnóstico tardío de la infección por VIH, barreras para iniciar y mantener el uso regular tanto del tratamiento antirretroviral como de las profilaxias disponibles, la falta de implementación de algunas estrategias para el tamizaje y manejo preventivo, resistencia también en pacientes ya experimentados en tratamiento antirretroviral y las propias síndromes de reconstitución inmunológica. El conjunto de estos motivos justifica por qué continuamos todavía con estos problemas de salud.
Voy a centrarme básicamente en las tres más frecuentes enfermedades, toxoplasma, criptococosis y tuberculosis. En relación al abordaje diagnóstico, es muy importante desde la perspectiva sindrómica que después de organizar los hallazgos más específicos del examen neurológico y de la anamnesis, podamos organizar estos hallazgos en los siguientes síndromes, que son los más importantes desde el punto de vista de neuroinfectología. Clasificar nuestros casos como meningitis, meningoencefalitis, encefalitis focales, encefalitis difusas, mielopatías o polirradiculopatías, ¿no? Si llegamos a establecer estos síndromes, ya avanzamos bastante en relación a la organización y el raciocinio clínico para pensar en el próximo paso, que es identificar o pensar en las etiologías. Recordar que el curso clínico de las infecciones oportunistas en personas que viven con VIH es usualmente subagudo, entre 5 y 28 días. Esto no significa que tengamos casos que puedan presentarse con pocos días de evolución o de forma crónica, con más de 28 días, pero la inmensa mayoría, a diferencia de lo que ocurre con los inmunocompetentes con neuroinfecciones comunitarias, ¿no? La presentación en personas que viven con VIH son generalmente subagudas. Otro punto importante es identificar el nivel de inmunosupresión de estos pacientes. La mayoría de las infecciones oportunistas se presentan con CD4 inferiores a 200 y generalmente inferiores a 100 de CD4. Excepción hecha a la tuberculosis, que puede presentarse con valores elevados de CD4, usualmente abajo de 350, pero estamos en países endémicos de tuberculosis, por lo tanto no nos debe sorprender encontrar complicaciones neurológicas con valores de CD4 más altos. Aquí confirmando apenas el orden de frecuencia en cuatro cortes, tres de Sao Paulo y una de Minas Gerais, con destaque aquí para toxoplasmosis, criptococosis y meningitis tuberculosa como las tres más frecuentes. Y dentro de esta visión sindrómica es muy importante correlacionar el síndrome principal, sea meningítico o meningoencefalítico, donde criptococosis y tuberculosis son las primeras causas, versus síndromes encefalopáticas o encefalíticas, durante las cuales, si esta es focal y tiene efecto expansivo, definitivamente toxoplasmosis será la primera causa, pero los tuberculomas ocupan un segundo lugar y seguidas de causas mucho menos comunes, para diferenciarlas de las encefalitis focales no expansivas, donde la leucoencefalopatía multifocal progresiva ocupa el primer lugar, y de las encefalitis difusas, donde citomegalovirus es la causa más común. Recordar que la toxoplasmosis puede presentar también un padrón de encefalitis difusa, sin lesiones visibles y delante de cualquier paciente con SIDA y una encefalitis difusa sin lesiones visibles. Inclusive debemos de incluir también toxoplasmosis en el diagnóstico diferencial. Dentro de esta propuesta de abordaje, la identificación del síndrome o síndromes neurológicas es importante. Las informaciones prioritarias, como mencioné, el curso clínico, usualmente subagudo, el contexto del hospedero, principalmente los niveles de CD4, para establecer las etiologías más probables y establecer el plano diagnóstico, siempre discutiendo tratamiento etiológico o tratamiento empírico cuando el diagnóstico no está confirmado, pero se tiene que introducir el tratamiento de forma rápida, ¿no? Entonces vean que el abordaje clínico es fundamental, pero la asociación de los hallazgos clínicos con neuroimágenes y líquidos cefalorraquídeos son fundamentales para reestructurar los síndromes neurológicos y establecer el plano diagnóstico y terapéutico. A modo de ejemplo, si identificamos un paciente con SIDA y una encefalitis focal, vamos a suponer un déficit focal motor y establecemos que este curso subagudo en una persona que tiene inmunodeficiencia grave, podemos lanzar las hipótesis de lesiones focales, si son expansivas, toxoplasmosis o tuberculoma, si no son expansivas, LEMP o otras, con imágenes
mostrando la presencia de lesiones focales expansivas, podemos direccionar y reevaluar nuestro síndrome inicial, colocando toxoplasma y tuberculomas como etiologías principales. Toxoplasmosis, por ser la más común, dictará el inicio empírico del tratamiento con trimethoprim sulfamethoxazol, usualmente acompañado de corticoides, para de esta forma establecer esta secuencia, ¿no? Del racional del manejo a partir del abordaje sindrómico. La toxoplasmosis cerebral puede ser confirmada de forma definitiva a partir de la histopatología utilizando PCR, sea en líquido cefalorraquídeo o en sangre. Las PCRs tienen un rendimiento mejor en los primeros días. Después del séptimo día de tratamiento ya cae bastante el rendimiento. Ven que la sensibilidad está en torno del 50% apenas, pero debe de estar acompañado de un contexto clínico y radiológico adecuado. En la práctica diaria usamos más la definición presuntiva, que serían pacientes con clínica e imágenes compatibles asociadas a mejora de estos parámetros después de 10 a 14 días de tratamiento. Recordar que más o menos 5 a 10% de los pacientes con toxoplasmosis cerebral pueden tener serologías negativas para toxoplasma y la inmensa mayoría de los pacientes tendrán CD4 inferiores a 200, pero pacientes con CD4 superiores a 200 pueden también tener toxoplasmosis cerebral si no tienen control virológico, ¿no? Si no usan terapia antirretroviral, debemos también de recordar, inclusive en pacientes con CD4 más altos. Los principales síntomas clínicos: dolor de cabeza, un alentecimiento psicomotor, déficits motores como hemiparesia y confusión mental son los más comunes. Desde el punto de vista radiológico, los padrones más comunes serían la presencia de lesiones expansivas con realce anelar y edema perilesional, o realce nodular con edema perilesional. Un padrón importante es aquel en el cual se observa una lesión o una imagen hipodensa, pero no se identifica en la captación de contraste. Esto debe llamar rápidamente la atención y no demorar para el inicio rápido del tratamiento antiparasitario. Aquí apenas para diferenciarlo de otra lesión focal, en este caso no expansiva, ¿no? Que no capta contraste, no tiene efecto de masa, que mejor visualizado en la resonancia magnética caracteriza a la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Padrones menos comunes: aquí un paciente con lesión en tronco que no aparece en la tomografía, pero en la resonancia del mismo día aparece una lesión mesencefálica única. Un paciente con déficit focal y CD4 muy bajo, con una tomografía normal, aparentemente normal, pero una resonancia del mismo día mostrando algunas lesiones focales que no habían aparecido. Ese es un padrón menos común, pero posible. Lo que les comentaba del edema cerebral difuso, una encefalitis difusa, las causas más frecuentes en personas con VIH y SIDA, citomegalovirus y toxoplasmosis cerebral son los diagnósticos más frecuentes. Aquí un paciente también con CD4 muy bajos, con tomografía no contrastada, mostrando múltiples lesiones espontáneamente hiperdensas que caracterizan áreas de hemorragia. Este es el padrón de toxoplasmosis hemorrágica, ¿no? Generalmente cuadros muy graves también y que no deben de retardar el inicio empírico del trimethoprim sulfamethoxazol. Aquí una biopsia confirmando la presencia de nidos de Toxoplasma gondii alrededor de estas lesiones. Aquí un padrón que inicialmente había sido descrito en la neurocisticercosis, ¿no? En el grupo de trabajo de Perú. eh, Varios casos de neurocisticercosis calcificada asociada a edema perilesional, ¿no? Esto está bien establecido en la neurocisticercosis, a pesar de que el tratamiento aún no está muy bien definido, pero de forma similar, unos años atrás identificamos casos muy parecidos en pacientes que habían tenido toxoplasmosis cerebral en el contexto de SIDA, fueron tratados adecuadamente, recuperaron CD4, controlaron cargas virales y años después, en las áreas de localización de las calcificaciones, aparecieron
edemas perilesionales, ¿no? A veces concomitantes a la presencia de realce en T1 con gadolinio y asociados a edemas, pero eran calcificaciones, ¿no? Algunos de estos casos relatados hace un par de años por nuestro grupo, imitando el padrón visto en la neurocisticercosis, ¿no? Por lo tanto, así como pueden ser observadas calcificaciones cerebrales asociadas a edema en inmunocompetentes causadas por neurocisticercosis, podemos ver un padrón similar causado en personas que viven con VIH y que tienen control de la enfermedad y probablemente con mecanismos de exposición antigénica también similares. Un diagnóstico importante siempre son los tuberculomas que pueden presentar lesiones con realce anelar, a veces conglomerados próximos a las leptomeninges, a veces un padrón de lesiones nodulares difusas, menos frecuentes, pero los tuberculomas gigantes pueden sorprender, pueden imitar toxoplasma, linfoma, ¿no? Y con tratamiento tuberculoso esto mejora, pero estamos en países con que son endémicos para tuberculosis y presentaciones atípicas pueden ser vistas. Un dilema es diferenciar los linfomas primarios de la toxoplasmosis cerebral. Si vemos este panel superior ABCD, A y B corresponden a un paciente y C, D corresponden a otro. Esta lesión inicial, una lesión única con un realce heterogéneo, edema perilesional. En el SPECT no había un metabolismo mayor, sugiriendo un proceso inflamatorio. Y en esta de abajo, una lesión con realce anelar pero heterogéneo, con bastante edema también, perilesional, el SPECT sugiriendo un mayor hipermetabolismo y confirmándose un linfoma primario. Sin embargo, el SPECT aisladamente no tiene una especificidad alta para el diagnóstico de diferencial. Cuando sumamos la presencia de un PCR con un SPECT, un PCR para Epstein-Barr positivo en el líquido cefalorraquídeo, con un SPECT compatible con linfoma, ahí sí tenemos una sensibilidad y una especificidad bastante interesante, así como valores predictores también interesantes, pero aisladamente ni el SPECT ni la presencia aislada de un PCR positivo para Epstein-Barr son predictores de linfoma. Esto es importante en locales donde se dispone de estos recursos. Dentro de las herramientas de neuroradiológicas funcionales, la mejor de ellas es el PET scan, definitivamente. Tiene una sensibilidad y especificidad muy buena para diferenciar linfoma de toxoplasmosis cerebral. Definitivamente la disponibilidad de esta herramienta y el costo son limitantes importantes, pero en algunas situaciones especiales puede contribuir el diagnóstico. Recordar que siempre que usamos resonancia magnética y estamos en esta diferenciación entre toxoplasma y el linfoma primario, la complementar con algunas secuencias como espectroscopía o perfusión pueden ayudar a elevar la sospecha diagnóstica, pero también son inespecíficas, ¿no? Por lo tanto, es una sumatoria de elementos clínicos, ¿no? Y radiológicos y laboratoriales que debemos de tener en cuenta. En relación a meningitis criptococócica, las manifestaciones clínicas son generalmente subagudas, pero pueden ser agudas o crónicas. Usualmente meningitis o meningoencefalitis responden por la mayoría de las presentaciones de criptococosis en personas con SIDA. Hasta 50% de los pacientes pueden tener manifestaciones extraneurológicas, ganglios, pulmones, piel, ¿no? Aquí lesiones de las más variadas, a veces verrucoides, a veces nódulos umbilicados, a veces lesiones que pueden imitar hasta lesiones neoplásicas de piel, ¿no? Pero que demuestran la diseminación hematogénica del hongo, ¿no? Cuadros de piel en VIH generalmente causados por criptococos se dan en el contexto de pacientes graves con bastante diseminación. Y las imágenes son muy importantes. Aquí arriba dos pacientes, uno apenas con algunos espacios perivasculares dilatados. Aquí a la derecha pseudoquistes mucinosos, ¿no? Que son conglomerados, como vemos en las piezas de patología inferior, con conglomerados de detritos celulares, proceso inflamatorio y hongos, ¿no? Esto es muy difícil de tratar y definitivamente el pronóstico de estos casos es muy complejo.
bien diferente, apenas, ¿no? De un compromiso menos agresivo del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, esto indica una extensión de la infección fúngica para dentro del parénquima cerebral. El diagnóstico convencional de la criptococosis meningia usualmente se ha basado en la tinta Nanking, en líquido cefalorraquídeo, tiene una sensibilidad en torno de 80% en personas con VIH. Los cultivos tienen una sensibilidad de hasta 90%, pero demoran más de una semana y no ayudan en las decisiones inmediatas. Históricamente, la prueba antigénica de látex ha sido la más utilizada en el diagnóstico de la meningitis criptococócica. Existen algunas pruebas para diferenciar la especie, sea Gatti o Neoformans. Generalmente en personas con VIH la inmensa mayoría tienen criptococosis causadas por el Cryptococcus neoformans, que es más común en inmunosuprimidos. Existen algunas técnicas bioquímicas para iniciar esa diferenciación, pero finalmente pues, se necesitan de pruebas moleculares o de espectrofotométricas para identificar de forma definitiva la especie. El gran avance en los últimos años en el diagnóstico de la criptococosis ha sido la disposición de las pruebas de flujo lateral. Son pruebas inmunocromatográficas, pruebas rápidas, similares a las pruebas de embarazo. Pueden ser hechas en apenas 10 minutos con una gota de material, como por ejemplo líquido cefalorraquídeo, pero puede ser hecho también en plasma o inclusive en punciones digitales que permiten hacer el diagnóstico de la infección criptococócica y esta es la prueba preferencial sugerida por la Organización Mundial de la Salud. Cuando vemos revisiones sistemáticas del rendimiento, de sensibilidad y especificidad de la prueba de LFA en líquido cefalorraquídeo es prácticamente de 100% y los valores predictivos también son muy altos, al punto de una prueba negativa prácticamente excluir el diagnóstico de meningitis criptococócica. Cuando se utiliza la prueba en la punta del dedo, similar a una prueba de glicemia capilar, en pocos minutos podemos hacer también el diagnóstico, porque la concordancia entre una prueba capilar y el líquido cefalorraquídeo es de casi 100%, ¿no? Por lo tanto, es una prueba que nos ha ayudado bastante en la rapidez del diagnóstico. La meningitis tuberculosa, desde el punto de vista clínico neurológico, es muy similar a la meningitis criptocócica. No hay grandes diferencias en relación a la presentación o a las manifestaciones clínicas, a pesar de saber de que algunas características son más comunes en la criptococosis, como hipertensión intracraniana o el compromiso de pares craneanos en la meningitis tuberculosa. En la evaluación de casos individuales, esta diferenciación es mucho más difícil y sutil cuando evaluamos clínicamente. Algunos datos pueden ayudar, como el compromiso pulmonar causado por la tuberculosis, sean en padrones miliares o padrones no focales, a veces cavitados. Esto puede ayudar en el raciocinio clínico, pero un paciente puede tener tuberculosis pulmonar y meningitis criptococócica, ¿no? Esto es frecuente, la concomitancia de infecciones y debemos de presionar siempre para el diagnóstico etiológico. La prevalencia de tuberculosis continúa siendo muy alta. Vean en esta revisión sistemática y metanálisis de necropsias en países de mediana y baja renta de personas que murieron por VIH. 40% tenían tuberculosis en las necropsias, ¿no? Y lo más alarmante fue que la causa de muerte de estos pacientes fue de 37% causada por la tuberculosis, ¿no? Y lo más sorprendente es que 46% de los casos, la tuberculosis no fue diagnosticada en vida, fue diagnosticada solo en la necropsia. Entonces vean que es una enfermedad que está tan presente en nuestro día a día, pero inclusive así muchas veces pasa inadvertida por presentaciones menos características, atípicas o a veces oligosintomáticas. En ese sentido, la disponibilidad de pruebas rápidas como el LFA para criptococos o la prueba en orina para tuberculosis, ¿no? El TB-LAM, han contribuido bastante para el diagnóstico, a pesar de que esta prueba en orina tenga una sensibilidad en torno del 50% para tuberculosis diseminada, pero debido al gran desafío diagnóstico que presenta esta enfermedad, acaba contribuyendo en el diagnóstico muchas veces precoz de los casos graves.
Recordar que tenemos score de gravedad para meningitis tuberculosa. Podemos clasificarla en 3 grados. Cuando el Glasgow está en 15 y no hay déficits focales, grado 1, Glasgow de 11 a 14 o 15 con déficit global, grado 2, déficit focal, perdón, y un Glasgow de 10 o menos para el grado 3. A medida que avanza este grado, la mortalidad aumenta, ¿no? Vean que la tuberculosis es una enfermedad muy grave y que debemos de sospecharla y tratarla oportunamente. Los hallazgos neuroradiológicos más importantes, meningitis de base de cráneo, realces importantes, a veces acompañados de granulaciones o nodulaciones, tuberculomas, hidrocefalias hipertensivas, pueden ser el motivo de la complicación. En relación al líquido cefalorraquídeo, debemos de tener en mente que esta es una traducción del estatus histopatológico. Tuberculosis en inmunocompetentes, tuberculosis en inmunosuprimidos, mucho menos reacción inflamatoria, menos exudatos en la base del cráneo. Eso se va a traducir en el líquido cefalorraquídeo. En este estudio realizado en cohortes en varios continentes, vean que tuberculosis meningia confirmada, cultivo positiva, tenemos en Brasil y Argentina en torno de 20% de los casos que no tienen pleocitosis. Entonces, esto no debe de demorar, ¿no? Para una vez realizada la hipótesis sindrómica de meningitis o meningoencefalitis en paciente con SIDA, primero criptococosis, segundo tuberculosis en frecuencia, independiente del padrón de la pleocitosis. Vean que 1 de cada 5 pacientes no tendrá pleocitosis y esos pacientes justamente mueren más porque se retarda el diagnóstico. El padrón clásico de la meningitis tuberculosa descrita en los libros, esas de pleocitosis alta, perdón, de celularidad alta, de proteína alta, glucosa consumida, se observa en apenas 64% de los pacientes con meningitis criptococócica. Podemos tener cualquier padrón del líquido cefalorraquídeo acompañando esa enfermedad. Si el CD4 es inferior a 50, apenas 1 de cada 2 pacientes van a tener el padrón clásico descrito para el líquido cefalorraquídeo. La investigación directa del bacilo ácido alcohol resistente tiene una sensibilidad baja, no ayuda mucho en el diagnóstico. Los cultivos tienen una sensibilidad mejor, pero demoran. El gran avance en los últimos años ha sido la disponibilidad del diagnóstico molecular, una prueba de hoy con el GeneSpert Ultra, que es una prueba ya de segunda generación, una sensibilidad en torno del 50 al 70% con especificidades muy altas. Sin embargo, los valores predictivos negativos no permiten excluir la enfermedad, ¿no? Una prueba negativa no excluye, una prueba positiva confirma el diagnóstico. Si estamos delante de un paciente con clasificación sindrómica de meningitis o meningoencefalitis y en el primer líquido cefalorraquídeo no fue confirmado el diagnóstico, estamos autorizados a hacer otra punción 2 o 3 días después en mejores condiciones preanalíticas. Recordar que el volumen del líquido cefalorraquídeo es directamente proporcional al rendimiento de la prueba. 5 ml exclusivamente para una prueba de GeneSpert aumenta el rendimiento diagnóstico, principalmente si esta es centrifugada. Entonces, esas características deben de ser tomadas en cuenta para mejorar el rendimiento de la prueba. De todas formas, cultivos son necesarios. Sabemos que es la única forma de identificar monoresistencias a isoniazida, por ejemplo, pero también podemos identificar multidrogoresistencias. El GeneSpert puede identificar resistencia a rifampicina y se extrapola la resistencia isoniazida, ¿no? Pero apenas indica resistencia a rifampicina. Estudios han demostrado que pacientes con monoresistencia a isoniazida o multidrogoresistencia son variables asociadas a óbito. Por lo tanto, esto es importante. En mi servicio tenemos muy poca multidrogoresistencia, pero 15% de los pacientes con meningitis tuberculosa tienen monoresistencia a isoniazida y esto, si no se identifica, los pacientes van a ser subtratados, ¿no? Entonces es importante hacer los cultivos siempre para identificar el perfil de sensibilidad.
No podemos diferenciar meningitis tuberculosa de la criptococócica apenas usando características clínicas y proteínas, celularidad y glucosa en líquido cefalorraquídeo. A pesar de que esto tendemos a decir que el paciente con hipertensión intracraniana tiene cripto, o el paciente con par craneano y un líquido cefalorraquídeo más alterado tiene tuberculosis, esto no ayuda para diferenciar casos individuales. Intentamos hacer varios modelos para construir curvas discriminatorias y esto no fue posible. La conclusión es que necesitamos de pruebas rápidas, sensibles y específicas y la tenemos en el caso de criptococosis. Organizamos nuestra síndrome meningítica o meningoencefalítica en pacientes con SIDA. Primera hipótesis, criptococosis. LFA negativo, excluyo cripto, la siguiente de la lista es tuberculosis, ¿no? Es de esa forma que debemos de proceder. El año pasado, en conjunto con varios grupos, publicamos un modelo de predictivo de diagnóstico para pacientes con sospecha de meningitis tuberculosa. Se identificaron 7 variables que fueron organizadas en este aplicativo que es de distribución gratuita, en el cual en un paciente con sospecha de meningitis criptococócica se pueden colocar las variables identificadas, son 7 variables entre clínicas y laboratoriales, para identificar en base a una proporción de probabilidad cuál es el paciente que debemos de continuar investigando tuberculosis y cuál es el paciente que debemos iniciar de forma empírica el tratamiento tuberculostático. Entonces, yo les recomiendo mucho revisar este artículo y entrenar ahí con el aplicativo que va a ayudar bastante en la práctica diaria asistencial. Esta segunda parte es mucho más breve. En relación a tratamiento, de toxoplasmosis, quería mostrarles aquí dos resultados de metaanálisis. La de arriba, identificando que el esquema con trimestoprim sulfamethoxazol es similar a los esquemas basados en pirimetamina en relación a respuesta clínica, a respuesta radiológica, ¿no? Mortalidad son resultados muy similares. En años recientes, en Clinical Infectious Disease, un grupo de la Universidad de McGill hizo una segunda metaanálisis en el cual incluyeron algunos estudios adicionales y diferente del nuestro, publicado en el 2017, este estudio del 2023 demostró que los grupos que tomaron trimestoprim sulfamethoxazol tuvieron menor tasa de descontinuación por toxicidad, ¿no? Y ha llevado esto a rever las recomendaciones, inclusive en países en donde se dispone de pirimetamina, ¿no? Aquí en Brasil utilizamos el esquema de sulfadiazina más pirimetamina o trimestoprim sulfamethoxazol y a la luz de esas evidencias, ¿no? Nuestra preferencia actual es por trimestoprim sulfamethoxazol, ¿no? Dejando sulfadiazina, pirimetamina como también un esquema preferencial. Y en la alternativa dejamos clinda-pirimetamina como una alternativa, ¿no? Trimestoprim sulfamethoxazol tiene ventajas prácticas, porque puede ser utilizado 2 veces al día, hay preparados endovenosos, ¿no? Y hay genéricos y esto depende mucho de la disponibilidad de cada país, pero es una buena opción para tratar toxoplasmosis cerebral. En relación al tratamiento de la meningitis criptococócica, disponemos de los recursos que están a la mano hace décadas, ¿no? No cambiaron tanto las drogas. Vean que anfotericina B fue demostrado beneficio en criptococosis en los años 50, así como 5-flucitocina. Fluconazol en los años 90, los preparados lipídicos de anfotericinas a partir del año 2000, ¿no? O sea, no han cambiado mucho las herramientas diagnósticas. Lo que han cambiado son las recomendaciones a partir de estudios clínicos muy bien diseñados a lo largo de los años. El año pasado fue publicada una guía global para el diagnóstico y manejo de meningitis criptococócica en Lancet Infectious Disease, en el cual identificamos dos esquemas preferenciales para la inducción por lo menos 2 semanas.
utilizando el esquema con anfotericina liposomal 3 a 4 miligramos kilo más 5 flucitocina dividido en 4 tomadas, ¿no? Por 2 semanas. O el esquema de dosis única con dosis altas de anfotericina liposomal 10 miligramos kilo día, seguida de 14 días de 5 flucitocina más dosis elevadas de fluconazol. En la práctica preferimos el esquema convencional de 2 semanas porque el esquema de dosis única no ha sido validado en escenarios principalmente con más recursos para monitoramiento clínico y principalmente en pacientes más graves. Las alternativas dependerán de qué se dispone. Si no tengo anfotericina liposomal, la opción puede ser anfotericina complejo lipídico. Si no tengo ningún preparado lipídico, la anfotericina desoxicolato, 1 miligramo kilo día más 5 flucitocina será la opción. Si no tengo ningún preparado de anfotericina, el uso de un esquema oral basado en 5 flucitocina y fluconazol será la opción. ¿Cuándo prolongar más de 2 semanas el tratamiento de meningitis criptococócica? En pacientes que permanecen comatosos o con deterioro clínico, pacientes que continúan con hipertensión intracraniana o que tienen cultivos positivos después de 2 semanas de tratamiento. Desde el punto de vista neuroradiológico, la presencia de criptococomas, que son muy raros en pacientes con VIH más, pero la presencia de pseudoquistes mucinosos sí indica la necesidad de prolongar el tratamiento por lo menos para 6 semanas de inducción. La consolidación y mantenimiento no han cambiado, continúan en base a fluconazol, lo que cambia es la dosis. Después de la inducción se sigue con 8 semanas de fluconazol 800 o 400 y un mantenimiento por lo menos 12 meses con fluconazol 200 miligramos. Las medidas de prevención y control de toxicidades son muy importantes. Esto está muy bien explicado en la guía brasilera y en la guía de la OMS también, cómo hacer la administración preemptiva de potasio y magnesio desde el primer suero de hidratación que antecede al uso de anfotericina, no esperar hipocalemia para reponer potasio, para infundir magnesio. Sabemos que las principales causas de muerte en personas con meningitis criptococócica ocurren en las 2 semanas después de la internación hospitalaria. Por lo tanto, todos los esfuerzos deben ser sumados para evitar la muerte precoz en este periodo. El manejo de la criptococosis es un paquete de intervenciones que tiene que ser sistemático y hecho de forma concomitante. Terapia antifúngica combinada, monitoramiento micológico, el control agresivo de la hipertensión intracraniana, más de 25 centímetros de agua, significa punciones diarias, 20 a 30 ml por punción. A veces es necesario repuncionar el paciente al final del día. Hidratación enérgica previa y durante el uso de anfotericina, suplementación rutinera de electrolitos, monitoramiento laboratorial de toxicidades y la programación del inicio del tratamiento antirretroviral. En meningitis tuberculosa no tenemos lamentablemente novedades. El manejo continúa siendo 2 meses de 4 drogas con 10 meses de 2 drogas asociados siempre a corticoides, a pesar de los resultados controversiales de los estudios clínicos, pero continuamos manteniendo el uso de corticoides. ¿Cuándo introducir tratamiento antirretroviral? Si nos demoramos mucho, el paciente que ya está inmunodeprimido puede morir. Si iniciamos muy precozmente, podemos desencadenar síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. En el caso de meningitis tuberculosa y criptococócica no está muy bien definido, pero el concepto es que debemos de primero estabilizar el paciente, controlar la infección neurológica, introducir el tratamiento antirretroviral en torno de 4 a 6 semanas después del inicio del tratamiento de la infección oportunista. Si estamos con casos que no están muy graves y en torno de 2 semanas estos pacientes están muy bien clínicamente, no tienen criterios para preocuparnos, ¿no? Podemos iniciar el tratamiento antirretroviral con 2 semanas. El gran problema es que la mayoría de nuestros pacientes llegan muy graves y difícilmente en 2 semanas están con enfermedad estable, por eso que se espera un periodo un poco más prolongado. Con el uso de diagnóstico rápido podemos anticipar el estatus grave de los pacientes y es lo que ha ocurrido últimamente. Vemos pacientes menos graves porque usaron pruebas rápidas que hicieron el diagnóstico a veces en nivel secundario de atención y llegan para tratar en una condición clínica mejor.
La síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un tema muy interesante. Existe un espectro de presentaciones que puede ser paradoxal cuando ya tiene el diagnóstico de la enfermedad, esta es controlada y en un segundo momento, cuando mejora el CD4 y cae la carga viral, existe un empeoramiento inesperado, ¿no? Paradójico de la enfermedad. Y la presentación por desmascaramiento, que sería aquel paciente que cuando inicia el tratamiento antirretroviral no tiene manifestación neurológica, pero cuando sube CD4 y cae carga viral, aparece la infección oportunista, ¿no? Son las dos variantes de iris. Los factores de riesgo, la carga viral muy baja y la carga, perdón, CD4 muy bajo y carga viral elevada, la enfermedad diseminada con alta carga de microorganismos, la respuesta rápida al tratamiento antirretroviral, introducción precoz del tratamiento también antirretroviral, pueden ser los principales factores. Disponemos hoy de dolutegravir para el tratamiento inicial. Se cuestionaba si por ser un medicamento muy potente podría aumentar la frecuencia de iris. Felizmente esto no ha ocurrido. Apenas puede anticipar la presentación de iris, pero no aumentar la frecuencia, y esto es muy importante. Incidencia de iris en meningitis criptococócica, 20%, 15% en tuberculosis. En el caso de toxoplasmosis es muy rara la iris, felizmente. Por eso que se puede iniciar el antirretroviral muy rápidamente, en la primera semana, en la segunda semana de tratamiento. El manejo depende de la gravedad de las manifestaciones clínicas, pudiendo ir desde el manejo por vía oral hasta pulsos o medios pulsos en función de la gravedad de las manifestaciones neurológicas, manteniendo el tratamiento antirretroviral. Finalmente, unas palabras sobre el tratamiento de prevención de estas infecciones neurológicas. La OMS recomienda que en todo paciente con CD4 inferior de 200 se hagan investigación en pacientes que tienen manifestación respiratoria con examen de escarro, ¿no? De esputo, el TB-LAM en orina para personas con menos de 100 de CD4 pueden identificar tuberculosis diseminadas de forma precoz. Se recomienda que en todo paciente con menos de 200 de CD4 sea realizado una prueba de LFA para criptococosis en plasma, si esta no es posible, en la punta del dedo, en sangre capilar, porque esto permite identificar casos subclínicos, pacientes que pueden tener criptococosis, pero que todavía no se manifestó clínicamente. Esto va a permitir que podamos identificar pacientes que tienen, por ejemplo, un antígeno positivo en sangre que nos va a indicar la necesidad de hacer una punción lumbar y excluir meningitis criptococócica. Una vez que excluimos meningitis, podemos hacer un tratamiento preemptivo apenas con fluconazol para tratar ese criptococo sistémico antes que el paciente desarrolle meningitis. Esta es una estrategia muy importante para el control de la enfermedad. El tratamiento preemptivo, también preventivo de tuberculosis hoy es fundamental, ¿no? En países endémicos, el manejo y la identificación de la infección latente tuberculosa, sea con PPD o con IGRA, permite identificar pacientes que tienen el bacilo y no han desarrollado la enfermedad, por lo tanto pueden recibir tratamiento para infección latente y evitar que ellos hagan la enfermedad. En el caso de la toxoplasmosis es muy claro el beneficio del trimethoprim sulfamethoxazol, tanto en la profilaxia primaria como en la secundaria. Antiguamente se usaban esquemas basados en pirimetamina, pero hoy podemos usar trimethoprim sulfamethoxazol para profilaxis primaria, para tratar toxoplasmosis cerebral y para profilaxis secundaria, ¿no? Esto ha permitido facilitar mucho. Las dosis de la profilaxis secundaria es la mitad de la dosis de ataque, generalmente, ¿no? Dos comprimidos de 12 en 12 horas para la profilaxis secundaria, en el caso de trimethoprim sulfamethoxazol, en el preparado simple, ¿no? De 80 a 400. Para finalizar, algunas conclusiones. La incidencia de enfermedad neurológica oportunista asociada a VIH disminuyó con el uso creciente del tratamiento antirretroviral. Sin embargo, el número absoluto de casos continúa alto, causa elevadas tasas de mortalidad y morbilidad, así como costos elevados. Es fundamental optimizar las estrategias individuales y también de salud pública. Los pacientes con enfermedad oportunista generalmente son poblaciones vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, cultural.
El diagnóstico oportuno y tratamiento apropiado de la infección por VIH y de las enfermedades neurológicas son importantes, ¿no? Implementar, disponibilizar de técnicas rápidas, las mejores pruebas diagnósticas que permitan confirmar estos diagnósticos o iniciar el tratamiento empírico de la forma más breve posible. En el caso de la meningitis tuberculosa, esto es fundamental. A pesar de las mejoras observadas en años recientes, es importante seguir estudiando y discutiendo el manejo de enfermedad neurológica oportunista, ya que es una realidad que vamos a tener todavía por delante. Recordar que la presentación clásica de una enfermedad rara es menos probable que la presentación atípica de una enfermedad frecuente, ¿no? Por lo tanto, toxoplasma, tuberculosis, criptococosis son las tres más comunes y presentaciones subclínicas, oligosintomáticas, incomunes pueden ser más frecuentes que otras que sean menos prevalentes en nuestras comunidades. Bueno, creo que fueron 45 minutos. Paro mi compartir aquí la presentación y a disposición si tenemos unos minutos para preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Tenemos tres personas que han formulado preguntas. El doctor Arana nos pregunta, bueno, primero agradece por su ponencia y él pregunta sobre si se cuenta con alguna estadística sobre coinfección de neurocripto y tuberculosis del sistema nervioso central en pacientes con VIH. Sí, es una, como les comenté, la asociación de infecciones neurológicas en personas con SIDA llega al orden del 15%, ¿no? Pero específicamente en el caso de neurocriptococosis y meningitis tuberculosa es muy incomún. Hay dos cohortes que reportan frecuencias en torno del 1% de los pacientes con meningitis criptococócica presentando meningitis tuberculosa concomitante. Es posible, pero es muy rara. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Tony Torres, de la misma forma, agradece su exposición y pregunta si en el caso de un paciente con una toxoplasmosis cerebral probable, donde pues esperamos que haya una respuesta a trimestoprim sulfamethoxazol en 10 a 14 días, como dice la guía, pero esto es para tratamiento endovenoso. eh, en nuestro medio, que bueno, en el hospital donde trabajamos, no disponemos de repente de este medicamento endovenoso y lo tenemos por vía oral. ¿Se cumpliría de la misma forma, dice? Si no es el caso, ¿en cuántos días podemos ver los resultados? Sí, la mayoría de estudios usando trimestoprim sulfamethoxazol fueron por vía oral. Entonces, la recomendación es válida para el tratamiento oral y el tiempo terapéutico de 10 a 14 días está validado para la vía oral. En casos que se disponga tratamiento parenteral, hay un estudio italiano que sugiere una respuesta clínica más rápida, pero no modifica el tiempo de evaluación radiológica de 10 a 14 días. Por lo tanto, está validado el uso de vía oral. Gracias, doctor. La doctora Díaz pregunta si ¿en qué frecuencia podemos encontrar nosotros en el estudio de líquido cefalorraquídeo en un paciente con sospecha de neurotuberculosis, el bacilo de Koch? Es incomún, de 10 a 20% apenas. Hay algunas series que han indicado resultados muy altos, hasta 50%, con algunas variaciones en la técnica de tinción, pero estas nunca han sido reproducidas. En la práctica asistencial no pasa del 10% la positividad de la investigación del BAR, ¿no? Del bacilo de Koch directo en el Ciel-Nielsen. Eh, se hace de rutina, pero el rendimiento realmente es muy bajo. Debemos de apostar en el GeneXpert Ultra, de preferencia 5 ml, muestra centrifugada, repetir la muestra si es necesario. Muchas gracias, doctor. En el caso, doctor, del abordaje de un paciente que conocemos que es, bueno, en un paciente de repente inmunocompetente, la otra vez conversaba yo con un colega residente mío que, bueno, tenemos como algoritmos en pacientes con sospecha de meningitis en inmunocompetente. En el caso de pacientes inmunodeficientes,
comprometidos, pacientes con HIV. ¿Hay algún esquema empírico mientras esperamos los resultados de LCR e imágenes? Empírico de Con sospecha tuberculosis, de dices. Ujú. Bueno, Sí, no, el tratamiento tiene que ser el recomendado, ¿no? O sea, si opto por tratar meningitis tuberculosa, tengo que darle el mejor tratamiento disponible. Cuatro drogas, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y corticoides. O sea, no hay otra opción, ¿no? Por eso que el raciocinio clínico tiene que ser inicialmente sindrómico, excluir o confirmar criptococosis para quedarme en un segundo momento con la hipótesis de tuberculosis. Si no tengo la confirmación laboratorial, ¿no? Pero tengo la clasificación meningítica o meningoencefalítica, el algoritmo que les mencioné nos puede dar una fortaleza, un recurso adicional para decidir tratar empíricamente esos pacientes, ¿no? Y yo creo que este es uno de los mensajes principales. Muchos pacientes con meningitis tuberculosa no tendrán diagnóstico etiológico, pero no debo de demorarme. Hay un estudio inclusive del Hospital 2 de Mayo de Lima que demuestra que pacientes que se demoraron más de 3 días después de la admisión hospitalar para iniciar el tratamiento de meningitis tuberculosa tuvieron un resultado peor en mortalidad, ¿no? Entonces, esta evaluación tiene que ser hecha muy rápido, o sea, siempre guiados por la clasificación clínica sindrómica de los pacientes. gracias, doctor. Bueno, ya no hay más tiempo. Queremos agradecerles de parte de la Junta Directiva de Cooperene. Le vamos a enviar, doctor, el certificado por correo electrónico. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar con su presencia en el futuro también. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la coordinación y por la oportunidad ahí de participar. Es a disposición para otros eventos. Y bueno, un gusto también ahora seguir con mi amigo ahí, Isidro, su presentación. Gracias, doctor. Doctor, muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches en primer lugar, doctor Isidro. El doctor Isidro es médico neurólogo del Servicio de Neuroinfectología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Agradecemos, doctor, también su participación en este seminario y bueno, bienvenido, doctor, y adelante. Agradezco la oportunidad al equipo de residentes que organizan este tipo de actividades. Agradezco también al doctor José Vidal, mi maestro, del Fellow de Neuroinfectología allá en Sao Paulo. Hemos tenido algunas dificultades y demoras en poder cumplir con los horarios, pero creo que finalmente estábamos logrando el objetivo. Excelente la presentación del doctor Vidal. Muchos de los tópicos o temas ya los ha mencionado, pero vamos a, de repente, algunos puntos, re, o ampliarlos, ¿no? Con un enfoque un poquito distinto. Bueno, a ver, aquí. Algunos de los conceptos de repente que mencione no van a ser necesariamente representativos de todo el equipo con el que elaboro en el Mogrovejo, pero la idea es un poco, brindar algunas ideas que permitan aclarar o direccionar mejor algunos aspectos para poder abordar de mejor manera los casos de nuestros pacientes. Siempre, en lo posible, trato de definir algunos conceptos para que esto nos guíe, ¿no? Muchas veces en neurología tenemos términos que se van arrastrando a lo largo del tiempo y nos definen algún síndrome, pero a veces separarlos es muy difícil. Hablamos, por ejemplo, de la meningoencefalitis, que es un término un poco más amplio que se aproxima mejor hacia el enfoque de tratamiento rápido, puesto que si vamos a trabajar como meningitis por un lado o encefalitis por otro, a veces nos demoramos como neurólogos mucho tiempo filosofando en qué es primero. En cambio, los colegas de infectología son mucho más audaces en el inicio
de decisiones y inicio de tratamiento también, y esto favorece a que las secuelas sean menores, ¿no? Recordemos de que el proceso de inflamación de las meninges o el encéfalo está asociado a una respuesta local con manifestaciones sistémicas también. Lamentablemente el cerebro encaja dentro de un cráneo que impide que se pueda expandir como en otros tejidos y esto restringe aún más la llegada, digamos, de sangre en forma adecuada, haciendo o generando factores en contra de una buena oxigenación y de un buen metabolismo o local, ¿no? Recordemos que toda la superficie del sistema nervioso está cubierto por varias capas denominadas meninges, que tienen una vasculatura bastante importante y también el sistema linfático que está trabajando conjuntamente a lo largo de los vasos sanguíneos que van penetrando el sistema nervioso al cerebro, o entre otras estructuras, y generando siempre ese espacio virtual, que es el espacio de Virchow, que en algunas patologías cada vez más va cobrando una importancia significativa. Recordemos que el sistema nervioso en su totalidad está dentro de una caja ósea y que las presiones van a ser más o menos proporcionales, ¿no? Si es que se incrementa la presión a nivel cerebral, esta se va a ir más o menos compartiendo en todas las otras estructuras. La vasculatura es muy amplia y esto también va a permitir que muchas infecciones puedan a través del torrente sanguíneo diseminarse a través de estos mecanismos. Recientemente he participado de un curso internacional que organizó la Sociedad de Neumología y de Infectología de Perú, conjuntamente con una entidad o una ONG, que es Socios en Salud. Y tenemos algunas cifras bastante a veces alarmantes, pero que más bien serían para reflexión. Como vemos aquí en el gráfico, Perú tiene una estimación muy alta de incidencia de tuberculosis general en relación a los otros países de Latinoamérica. Estamos en primer lugar en un rango de 170 casos por 100.000 habitantes y en un taller que hicimos hace poco en la región de Villa María del Triunfo, hemos llegado a calcular incluso que hay algunas zonas que fácilmente llegan a ser hasta 600 o 700 casos por 100.000 habitantes. Perú, lamentablemente, siempre ha tenido bastante casuística de tuberculosis y el perfil ahora es que tenemos una resistencia a algunos fármacos, principalmente para este lado de Latinoamérica, es frente a la rifampicina. Por eso las pruebas de GeneXpert, el primer paso es buscar si son sensibles o no a la rifampicina. Y en una segunda etapa buscan la resistencia a otros fármacos como la isoniazida y otros. Esto para recordar básicamente cómo se contagia de la tuberculosis. El contagio es vía aérea y estos vesículas de saliva van a contener algunas bacterias que van a llegar hasta el alveolo sano de otra persona y a este nivel el sistema inmune va a empezar a detener la migración de estos microorganismos. Si la persona tiene una inmunidad bastante buena, se van a ver limitados apenas a lesiones muy focales y posiblemente se calcifiquen y sea la historia final ahí. Sin embargo, hay algunas otras poblaciones bacterianas que van a ir formando granulomas con poblaciones de crecimiento rápido que están generalmente en la parte central y otras de crecimiento un poco más lento que se encuentran en la periferia. Y estas cuando se rompen al espacio alveolar, las personas que tienen ya estos microorganismos dentro del pulmón, tan solo al hablar ya podrían estar emitiendo estos microorganismos y contagiar aún en etapas subclínicas, que es otro aspecto que nos llamó la atención durante el curso y que eso hace de que se contagie, digamos, desde muy temprano, ¿no? Incluso en las fases presintomáticas. Se distinguen algunos grupos de momentos, digamos, frente a la infección, ¿no? Como que ya mencionó el doctor Vidal, ¿no? La tuberculosis latente es aquel que tiene el microorganismo y bastaría algún factor para que esta enfermedad se active, ¿no? Pacientes expuestos a la tuberculosis que hacen inmunosupresión adquirida, como el VIH,
y podrían hacer de que esta enfermedad empiece a escalar, ¿no? Hasta hacerse sintomático. Aquellos pacientes que si no, si bien es cierto, no tienen síntomas, pudieran tener algún dato, alguna información ya radiológica, por ejemplo, o algunos marcadores que pudieran hacer ya que el paciente esté generando la enfermedad, hasta que finalmente podamos encontrar algún hallazgo en las radiografías o en un cultivo que generalmente demora más de 6 u 8 semanas. Y finalmente, pues quienes hacen la tuberculosis activa, quienes clínicamente ya es muy evidente que tienen tos, diaforesis, etcétera, etcétera, etcétera. La transmisión, como les digo, de la tuberculosis se da en etapas aún preclínicas, ¿no? De ahí la dificultad de poder contener esta enfermedad y la emergencia como tal para poder hacer el esfuerzo máximo para identificar pacientes con esta enfermedad y poder dar un tratamiento oportuno y adecuado. Oportuno, lo más precoz posible, y adecuado cuando se identifica si hay o no resistencia a algún fármaco, puesto que si yo inicio el tratamiento sensible inicialmente, podría estar haciendo resistencia a algún fármaco y este tratamiento no va a ser el adecuado. Por más que sea oportuno, no es el adecuado. Es la necesidad siempre de identificar si hay algún grado de resistencia a algún fármaco. Perú, la imagen en rojo representa las zonas con mayor carga de incidencia de tuberculosis. Estamos en Lima, Lima Callao. Es una región bastante poblada y tenemos zonas de alta incidencia, como ya lo había mencionado. Y también hay algunas condiciones, ¿no? Como de las poblaciones que tienen privada su libertad, donde la incidencia de tuberculosis es muy alta y alrededor de estas zonas también se ha visto de que la población tiene gran incidencia de tuberculosis. Siempre recordemos de que la historia natural de una enfermedad tiene varias etapas, ¿no? Y en neurología a veces estas etapas son tan prolongadas que nos podría incluso hasta confundir, ¿no? De alguna manera, las infecciones también tienen su periodo de incubación, daño, el sistema inmune lo contiene y luego cuando hay alguna condición va a ser superada y se estarían dando las condiciones para ya manifestarse clínicamente. Entonces, vamos a ir viendo de que estas manifestaciones clínicas pueden ser muy diversas, no son específicas para las infecciones en sí. Por ello que frente a un paciente, por ejemplo, con una hemiparesia de inicio agudo o agudo, no se puede descartar de primera instancia que pudiera de fondo tener un cuadro infeccioso, ¿no? Lo mismo si tenemos algunos eventos crónicos, no podríamos del todo descartar si tuviesen de fondo algún cuadro infeccioso, ¿no? Y más si estamos en Perú con una alta incidencia de tuberculosis. Esta imagen nos ayuda a recordar de qué tiempo el cerebro, el tiempo que demoremos en hacer el diagnóstico, el tiempo que demoremos en instalar un tratamiento adecuado, el tiempo que demoremos en instalar un tratamiento etiológico, va a ser cerebro perdido. Recordemos de que las neuronas, su capacidad de recuperarse, de replicarse, son muy bajas. Algunas zonas nada más tienen ese privilegio. Y lamentablemente esta enfermedad afecta más a la población de edad media, ¿no? Aquellas que de repente tienen un futuro por delante y si caen presos de esta enfermedad o de estas complicaciones, van a ser más una carga social que aporte, digamos. En neurología, como les digo, hay muchas sintomatologías que no son específicas para alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de meningitis, tenemos cefalea, puede haber crisis, hasta déficit focal, alteraciones conductuales, etcétera. No es algo específico que me indique. Por eso esa clasificación que el doctor presentó del abordaje sindrómico nos va a orientar a un manejo también sindrómico precoz, ¿no? Nos va a ayudar mucho en ganar tiempo. En cuanto a la etiología, vamos a ver de que hay muchos gérmenes que pudieran dar algunas formas clínicas, ¿no? Meningitis aguda, tenemos causa bacteriana, viral, hongos o hasta parásitos, ¿no? Si hablamos de meningitis crónica, que es siempre asociado más a cripto o a tuberculosis,
También vemos que hay otras entidades, ¿no? Como criptococosis, o histoplasmosis o cisticercosis, también nos podrían dar un cuadro de meningitis crónica, ¿no? En cuanto a encefalitis, se sabe que es más frecuente en virus de repente, pero también vemos que la toxoplasmosis, la tuberculosis y otras entidades pudieran dar un cuadro parecido. Lo mismo en abscesos, granulomas o lesiones con efecto de masa. Para el diagnóstico, recordemos siempre, ¿no? Que a veces los exámenes de ayuda diagnóstica son muy importantes, pero también tienen limitaciones. No todos contamos con resonador a la mano, algunos centros contamos con tomografía las 24 horas del día. Nunca nos olvidemos de la parte epidemiológica. Hace poco, por ejemplo, hemos logrado evaluar a un paciente con un déficit neurológico bastante agudo. En cuestión de horas, de 3 de la tarde a 5 más o menos se instaló su déficit, pero una semana antes tenía cefalea, fiebre en las tardes, noches y sudoración nocturna. Con ese algoritmo pequeño logramos hacer el diagnóstico clínico de meningitis tuberculosa. Se contraindicó en ese momento la punción lumbar porque había hidrocefalia en relación a un control previo, ¿no? Pero se instaló precozmente el tratamiento, que es lo que de algún modo queremos orientar en esta ponencia. En cuestión de meningitis o meningoencefalitis, una clasificación bastante básica es si el líquido es purulento o no purulento. Esto en relación a la carga de polimorfonucleares y lo que antes se podía visualizar macroscópicamente, el líquido cefalorraquídeo. Ya con la instauración de planes de vacunación, tanto contra virus y bacterias, esto ha ido cambiando en el tiempo y se utiliza muy poco. Dentro de las tuberculosis no purulentas, ¿no? Cabría recalcar el término estaría la tuberculosis, entre otras, y eso es lo que vamos un poquito ahora a repasar. Este es un mapa epidemiológico de lo que es tuberculosis en general. En el lado izquierdo, toda la población, y en el lado derecho, personas que viven con el VIH. Como ven, la región de Latinoamérica y Perú en este lado verde es bastante intensa la coloración. Este texto lo recupero de Robert Koch, quien identificó el bacilo de Koch en 1800 y tantos, y describe, ¿no? Si la importancia de una enfermedad para la humanidad se mide por el número de muertes que causa, la tuberculosis debe considerarse mucho más importante que las enfermedades infecciosas más temidas, ¿no? El ébola tiene un 90% de mortalidad, pero esta en número global es mucho más, ¿no? Recuerden que Lima y Callao es un concentrado de casi 11, 12 millones de habitantes de los 33 que tenemos en Perú, y este concentrado es esta incidencia es bastante elevada. Aquí hay algunos reportes puntuales recientes sobre meningitis ya tuberculosa que hacen algunos autores. Por ejemplo, vemos que se estima entre 100.000 casos por año, ¿no? De meningitis tuberculosa, y de estos con una mortalidad de 20.000 a 30.000, según estos autores, ¿no? En el 19 ya se podía estimar que habían casos de 164.000 que desarrollaban esta enfermedad en general, ¿no? Y la muerte llegaba, o la tasa de mortalidad llegaba a ser casi de 78.000 por toda esta población. Y a lo largo del seguimiento, ¿no? No solamente vemos el diagnóstico, digamos, al inicio, sino durante las complicaciones que se pudieran dar después de dado o de iniciado el tratamiento, se ve que la tasa de mortalidad es del 24% a los 6 meses. Y en algunos grupos de HIV llegan hasta 60%, 57%, y en grupos VIH negativos hasta un 15, 16%. Pero nos deja un gran porcentaje de discapacidad entre los sobrevivientes, ¿no? Llegando a ser hasta un 32%. Son cifras, creo, muy fuertes, y nuestra obligación como neurólogos en formación es no solamente trabajar en equipo, sino más rápido. Este es un estudio ya un poco de algunos años atrás, donde describen que si hacemos un análisis adecuado de esta gráfica, del 100% de pacientes que tienen tuberculosis en general,
el 25% desarrollan tuberculosis extrapulmonar. De estas, aquí vemos el 5% de este 25% desarrollan tuberculosis meningia. Equivale más o menos al 1% del total de tuberculosis. El problema es la severidad que genera esta enfermedad. Puedo tener tuberculosis ganglionar, pulmonar, que es la más frecuente, intestinal o de otros tejidos. El problema es la tuberculosis meningia, va a generar un gran porcentaje de secuelas y esto es importante porque necesitamos actuar de inmediato, no solamente en el diagnóstico, en la sospecha de diagnóstico, sino también en el inicio del tratamiento eh, adecuado. Esto es nada más un repaso de cómo se contagia el microorganismo a través de la respiración de la vía aérea y que a nivel de la superficie de las meninges es donde se desarrollan los tubérculos de Rich, que finalmente van a liberar bacilos hacia el espacio subaracnoideo y generar un cuadro clínico de meningitis aguda. Cuando hay una respuesta inflamatoria aguda, los polimorfos nucleares van a predominar, pero al poco rato, a cuestión de días, como decía el doctor, si las condiciones no son adecuadas al inicio de la punción lumbar, de una primera punción lumbar, hay que repetirla en 2, 3 días con toda tranquilidad y confianza para superar las dificultades de la primera, ¿no? Recuerden de que estos 3 días pudiera ser de que esas características más clásicas de la tuberculosis se puedan estar dando ya. Aquí hay algunas formas como se asume que el microorganismo llega a las meninges y básicamente es a través del torrente sanguíneo y de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En cuanto a algunas características de, por ejemplo, tiempo de instalación de cuadro clínico, muchas veces se nos ha dicho, ¿no?, de que la tuberculosis meningia siempre es una entidad crónica de más de 20 días, etcétera, pero se han podido ver algunos casos que tienen muy corta duración como cuestión de días, ¿no? Y ya al repetir el líquido, como les digo, se va aclarando ese perfil que un poco inclina hacia la sospecha de la meningitis tuberculosa. Es importante buscar contactos, porque si alguien tiene una tuberculosis meningia, que es extrapulmonar, alguien cercano a este paciente seguramente tiene la forma pulmonar. Y si yo trato al paciente con meningitis tuberculosa y no busco en el entorno, estoy perdiendo oportunidad de poder controlar la enfermedad en la familia o en el hogar. A veces hay historia propia del paciente que tenga ya antecedente o exposición a antituberculosos años previos o por buen tiempo. El paciente que les comentaba hace poquito tenía hace 10 años una historia de haber recibido tratamiento para tuberculosis pulmonar. Entonces eso, más esta semana de cuadro clínico, hacen soporte para poder sospechar en meningitis tuberculosa. La radiografía de pulmón también es un parámetro muy importante que ahora con la inteligencia artificial está haciendo, digamos, está desplazando al estudio de esputo, de búsqueda de bacilo, para poder encontrar algunas alteraciones calientes, que grafica la imagen misma de la inteligencia artificial, dando unos scores, de tal forma que el score por encima de 40 hace sospechar de que ese pulmón es anormal. Y eso obliga a buscar con mayor énfasis el Mycobacterium tuberculoso, lo que permite encontrar mayor proporción de pacientes que tienen el microorganismo. Estudios inmunológicos como el PPD ayudan en gran medida, ¿no? Ustedes recuerdan que en inmunosuprimidos el valor de 5 milímetros ya es bastante importante frente a 10 en inmunocompetentes, entre comillas. Y la mortalidad pues va a ser bastante alta, ¿no? Que todavía llega acá entre 27%, pero tranquilamente puede llegar hasta el 50%, dependiendo de las poblaciones de riesgo. La sintomatología, no hay algo clásico. Puede incluso el paciente no tener signos meningios, tener algo de fiebre, cefalea leve, pero no hay algo clásico que nos diga qué es. Entonces, a raíz de ello, nosotros estamos obligados a descartar en estos pacientes la posibilidad de que se esté tratando de un cuadro de meningitis tuberculosa.
Apenas en neurología tenemos este examen de punción lumbar para extraer líquido, para poder darle, digamos, un estudio complementario con la finalidad de establecer algunos criterios que nos permitan ayudar. No siempre es posible, por eso frente a la dificultad si hay alta sospecha, deberíamos iniciarle el tratamiento antituberculoso. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo se produce principalmente en los plexos coroideos, en una gran proporción que se encuentran en los ventrículos tanto laterales, tercero y cuarto. La tasa de producción en promedio, esto puede variar de acuerdo a la literatura, va en un rango de 0,33 mililitros por minuto. Si multiplico esta velocidad de producción por minutos o por horas durante un día, me sale en promedio 475 mililitros en 24 horas, como una botella de gaseosa, ¿no? De medio litro más o menos. Esto significa que hay un recambio de 4 a 5 veces por día. Y en un momento estático, si sacamos una foto de todo el espacio subaracnoideo y ventricular que contenga líquido, calcularíamos más o menos entre 150 a 170 mililitros. Esto nos permite extraer hasta un 10% con bastante seguridad para poder llevarlo a estudio. Y de ahí, si sacamos 15 ml, podemos disponer unos 5 ml para poder hacer el estudio de GeneXpert buscando material genético del microorganismo. Y el resto, obviamente, tenemos que llevar para las otras pruebas, ¿no? De descarte, como tinta china, cultivo para gérmenes comunes, cultivo para tuberculosis también, que es de rutina, entre otras. También debemos recordar que hay condiciones que nos impiden realizar la punción lumbar en ese momento. Si después la superamos, podemos hacer la punción lumbar, no hay problema, pero hay condiciones claras que evitan hacer una punción lumbar, como signos de hipertensión intracraneal, infección local, hidrocefalia obstructiva, como en el paciente que les había comentado, lo que hizo que se demorara en hacer la punción lumbar 3 días y después ya se obtuvo un líquido que se envió para estudio. ¿Qué características debemos ver en el líquido cefalorraquídeo? Básicamente estas tres. Hablamos de celularidad, glucosa y proteínas. Las células hasta 5 o menos de 6 es lo que se espera como normal. Cuando se incrementa en cantidad, hablamos de pleocitosis. Algunos prefieren un punto de corte de 10 células, ¿no? Pero 5, 6, 7, 8, 9, 10 igual ya está incrementado y nos puede orientar a pensar en que algo está pasando ahí. Lo normal es que el predominio sea a mononucleares. La glucosa. La glucosa se asume que son 2/3 de la glicemia. Entonces es importante en el momento de hacer la punción lumbar o cercano a él, tener un dosaje de glucosa, ya sea de venoso, que sería lo ideal, o el hemoglucotés. En este punto hay que recordar de que los agentes infecciosos que consumen más azúcar son las bacterias, y de esto se lo lleva al encuentro lo que es la tuberculosis. No es la única, pero en este escenario es la tuberculosis. También hay otros agentes que pueden consumir una gran cantidad de glucosa, como es, por ejemplo, la cisticercosis subaracnoidea. Por eso que en nuestro medio a veces hay que echarle un poquito más de ojo a las imágenes en búsqueda de este otro agente. Pero estamos hablando de un paciente que tiene fiebre en las tardes, sudoración nocturna, ¿no? Entonces uno tiene que seguir pensando que la tuberculosis es la primera posibilidad. Y en cuanto a las proteínas, estas se van a incrementar porque todas las meninges, como están cubiertas de vasculatura con meninges, es que la permeabilidad se va a ver alterada y las proteínas van a incrementarse en cantidad. Entonces, hay que jugar con estos parámetros para poder entender más o menos qué está pasando. Recordemos de que estos parámetros pueden variar de acuerdo a la condición del huésped, el ambiente y el agente y también el factor tiempo. No es lo mismo tener un paciente con un día de enfermedad a tener un paciente con 15 días, 20 días de enfermedad. La interpretación tiene que estar basada en estos escenarios. Como decía el doctor Vidal, a nosotros nos han enseñado la medicina con lo clásico. El síndrome meningio clásico, el síndrome motor piramidal clásico. Pero los primeros minutos del síndrome motor piramidal no tienen las mismas características que aquel cuadro clásico. Igual aquí, una infección tipo meningitis tuberculosa
Los primeros minutos, sus características de líquido van a ser algo más de una inflamación aguda que lo clásico de la semana o a las 2 semanas que se pueda realizar este líquido, con características ya propiamente de aquello que se describe con facilidad. Lamentablemente, todo lo que es tuberculosis extrapulmonar, la carga bacteriana es muy pobre como para poder lograr gran rendimiento en las pruebas de diagnóstico. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, que una prueba de bacilo alcohol ácido resistente tiene esta cantidad de microorganismos entre 5.000 y 10.000, y su prueba, su rendimiento va a ir entre 50 a 80% de sensibilidad en ojos entrenados, con el tiempo adecuado, etcétera, para poder realizar la prueba. Si hacemos el estudio de cultivo, vamos a requerir entre 1 a 10 unidades de bacterias, y se va a lograr un rendimiento de 80 a 90%, pero aquí la desventaja es que demora este cultivo entre 6 a 8 semanas para ser considerado como negativo, ¿no? Y el PCR es sensible a poca cantidad de material genético con un rendimiento del 97%, pero esto va a ir variando en función a muchas condiciones. Si hacemos uso, por ejemplo, de la tinción de 100 Nielsen, que es el VAR, vamos a ver que la sensibilidad es tan baja, ¿no? Y sus valores, tanto valor predictivo positivo y negativo, van a veces no ser muy adecuados para lo que queremos, ¿no? Lo mismo que este cultivo del levotiriense. Y este otro examen, el test de ADA, que en muchas series ya no se están utilizando porque es a veces difícil realizarlas o no es muy específico, ¿no? ¿Qué hacemos con los volúmenes que hemos obtenido? ¿Se acuerdan que les decía de que se produce más o menos 500 ml por día a esta velocidad? Suficiente con un 10% de volumen para un estudio adecuado, tanto de citoquímico, cultivos, entre otras cosas. Y aquí habría que ajustar el envío de muestra para GeneXpert, que son 5 ml. Las características de los líquidos frente a procesos crónicos y la normalidad. Como les dije, el factor tiempo va a ir orientándonos a qué características van a ir tomando de acuerdo a estas características. Si podamos acá a evidenciar, por ejemplo, en la cantidad de células, lo normal va hasta 5, y aquí en este rango de tuberculosis meningia podría ir entre 25 y 500. Esto no es la regla, puede variar incluso, como decía el doctor Vidal, hasta podemos tener líquidos en celularidad de normalidad, ¿no? O sea, 3, 4, 5 células y ser tuberculosis meningia. El predominio usualmente son mononucleares, usualmente, pero en la etapa hiperaguda van a ser polimorfonucleares. Las proteínas van a ir en este rango, ¿no? 45, o acá ponen 50, y la glucosa, 2/3 de la glicemia. Siempre traten de no olvidarse el medir también la glucosa o la glicemia. La OMS siempre sustenta que deberíamos hacer el cultivo para identificar el microorganismo y luego someterlo a la prueba de sensibilidad. En este perfil de búsqueda, hay muchas pruebas que se han trabajado, y el MODS, vale la pena recalcar que fue un estudio que se diseñó en Perú, se trabajó en Perú, pero se aceptó más en África y la India, y después ya volvió a Perú para intentar implementarse, solo que hacía uso de medio líquido que hacía la exposición al riesgo de contagio por los operadores. Ahora ya no está, digamos, ya no es tan práctico, pero el fundamento era muy bueno. Se utilizaban pozos de ELISA, son unos frasquitos, así como vemos aquí, y podían colocar la muestra, en este caso era de esputo, en estos 4 pocitos. Solo que aquí teníamos la exposición a isoniazida y aquí a la rifampicina. Y la otra ventaja de este medio líquido que se utilizaba era que la velocidad de crecimiento era más corta frente al estándar de Western James. Se hacía uso de inteligencia artificial para hacer lecturas de estas formas de crecimiento de las colonias en medio líquido, que se veían así, y la computadora arrojaba si era positivo o negativo, y ya se verificaba con ojo humano en qué condiciones. Aquí vemos este estudio también
en el Hospital 2 de Mayo, ya algo bastante antiguo, del 2006, donde compara el estándar de cultivo de Lewisham Jensen en línea roja entrecortada, que más o menos a los 45 días se podría llegar casi a un 95% de evidencia si es positivo o no el cultivo. Frente a esta otra línea en marrón, que es del MOTS, que más o menos al día 11 ya se tenía el 95% de certeza en que los cultivos eran positivos, ¿no es cierto? O sea, una gran ventaja frente a lo tradicional, ¿no? 45 días versus 11 días. Y la otra ventaja aquí era de que ya sabíamos si era resistente a isoniazida o rifampicina, ¿no? Pero los estudios actuales de GeneXpert nos dan en 2 horas. El problema es que la logística todavía no nos permite tener ese resultado en 2 horas, porque no todos los centros aún tienen este equipo o están operativos. Entonces recolectan la muestra, se envía al centro de referencia, lo procesan y en el lapso de un día, a más tardar un día y medio o dos, tenemos la respuesta en el sistema. Esto hace de que igual, si es 11 días a 2 días, es bastante la ventaja, puesto que el tratamiento adecuado, como les digo, es el ajustado a la sensibilidad a drogas. El rendimiento de estos exámenes, pues aquí se había comparado, ¿no? En Honduras, tenía un buen rendimiento en cuanto a estas pruebas. Estas son algunas máquinas donde procesan gran cantidad de muestras, 360 volúmenes, ¿no? Y este es el famoso GeneXpert, que ahora hay una variante un poco más moderna, pero con esta ya se puede identificar la resistencia a la rifampicina, siempre y cuando que el cartucho sea ese, ¿no? Porque después de que identifiquen si hay resistencia a rifampicina, ajustarían la terapia. En caso de que sea positivo a la presencia de ADN bacteriano, lo que pasa en el laboratorio es que cultivan la muestra para exponerlo a la sensibilidad a las otras drogas, ¿no? Isoniazida y las otras, como les había comentado. El rendimiento de esto va a depender, de estas pruebas, va a depender de la carga bacteriana. Lamentablemente en el líquido cefalorraquídeo tenemos poca carga bacteriana y eso limita un poco el rendimiento de esta prueba. El que sea positivo nos hace el diagnóstico, todos tranquilos. Si sale negativo y tengo sospecha clínica, no me descarta la enfermedad. Podría repetir la prueba si en algún momento. En diciembre del 2024 salió la norma técnica actualizada de tuberculosis y en lo referente a sistema nervioso, como el doctor ya mencionó, el esquema sigue siendo el mismo, ¿no? El clásico, 2 meses, 4 drogas, seguido de 10 meses por 2 drogas. Aquí recalco esto, ¿no? En caso de tuberculosis extrapulmonar, como el caso del sistema nervioso, el abordaje y el manejo debe realizarse en forma conjunta, ¿no? Con el médico especialista, en este caso el neurólogo, y los otros colegas sería del programa, ¿no? Neumólogos e infectólogos. Bien. El tratamiento concomitante, la corticoterapia, si bien es cierto que en la meningitis no hay mucha controversia, pero si hablamos de inflamación, los corticoides nos van a hacer de mucha ayuda, ¿no? Estas serían las dosis recomendadas, no hay ningún cambio al respecto. Y siempre agregarle la piridoxina, que según el programa es 50 miligramos por día, pero estamos en un país desnutrido, entonces podemos darles un poquito más, no le va a hacer daño al paciente. Este es un casito real que hace tiempo lo hemos atendido. Es un paciente varón de 21 años, había acabado 3 meses atrás su servicio militar en la ciudad del Cusco y cuando ingresa a emergencia del instituto ya eran como 22 días de enfermedad. Todo empezó cuando estaba en casa con su mamá y presenta alteraciones en la expresión, ¿no? Rotación interna del brazo superior derecho y que más o menos permaneció así como 1 hora. Cuando lo lleva a emergencia del hospital allá en provincia, ya lo encuentran como normal, le dan de alta. Se repite el evento 12 días antes de su ingreso, pero esta vez la mamá exige que lo vea el neurólogo. Menos mal por ahí estaba el neurólogo de provincia y frente a la historia que le cuenta la mamá, sospecha en un cuadro de encefalitis, hace la punción lumbar y con las limitaciones del caso
plantea que podría tratarse de una encefalitis viral e inicia ciclovir. En ese momento no tenía ciclovir endovenoso, le iniciaron vía oral. Y gracias a los contactos que este colega tenía en Lima, logra direccionarlo al Mogrovejo. Ya cuando ingresa con nosotros, vemos a un paciente que está despierto, irritable, sus signos vitales están estables, y hay una postura en doble flexión, ¿no? O sea, esa de gatillo que decimos cuando flexionan los pies o una posición fetal más, ¿no? Tratando de reducir la longitud de las meninges y de ese modo bajar el dolor. Eh, ya cuando lo vemos ahí, planteamos la punción lumbar, hacemos todos los estudios que teníamos a la mano en el momento y 2 días después de haber iniciado el tratamiento anti-TB presenta un déficit neurológico que ahora vamos a ver en la tomografía. La imagen A es con lo que viene de provincia, la imagen B es los 2 días de hospitalización en nuestro centro. La imagen C es a los 5 días y vemos hay dilatación discreta ya de ventrículos. Ahí es donde agregamos mayor cantidad de corticoides y no fue necesario llegar a la cirugía. Pero sí hemos logrado evidenciar acá que hay infartos pequeños que eran también los que generaban déficit neurológico, ¿no? Después se confirmó que era tuberculosis con el MOS positivo que llegó a los 11 días. El doctor hablaba de una tabla de cálculo de riesgo sobre meningitis. Es esta la que les presento. Acá tienen el QR, si quieren, ahorita pueden capturar este QR para hacer algunos ejercicios, ¿no? A ver, vamos a ver si ya lo capturaron. Vamos a pasar a la siguiente y acá tengo 2 ejercicios, ¿no? Justo lo que decía el doctor, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros. Células en total de líquido celular-raquídeo, cuál es el predominio, la glucosa en líquido, cuál es la glicemia del momento cercano a esta, si tiene antígeno para criptococosis positivo o negativo o no se ha hecho, porque no tenemos a veces el recurso. Si tuvo fiebre por encima de 38,7 grados, conocido o no conocido o no hizo, y el estatus de HIV, si es conocido, negativo o positivo. Aquí tengo, por ejemplo, en este paciente que sale 84%. Es alta la probabilidad de que sea tuberculosis meningia. Claro, en el contexto clínico y todo lo demás, ¿no? No solamente esto, ¿no? Sino todo soportado por el cuadro clínico, historia de enfermedad, el examen físico, etcétera. Entonces, en estos pacientes no debo dudar y debo iniciar el tratamiento anti-TB. En este otro caso me dice, probablemente sea tuberculosis, 37%. ¿Qué me sugieren? Considerar el descarte de las otras enfermedades que pudieran estar causando el cuadro clínico. ¿Ok? Aquí tengo el artículo completo, que es este QR, el que decía también el doctor, es el diagnóstico predictor, ¿no? El modelo predictor de diagnóstico de tuberculosis meningia, ¿no? Y aquí abajo tengo una presentación de la OPS, donde también el doctor Vidal tiene una ponencia, que se lo recomiendo que la revisen con calma, y es muy, muy interesante. ¿Qué debemos recordar? Frente a la sospecha clínica, el inicio del tratamiento mejora el pronóstico. Por otro lado, el manejo agresivo de las complicaciones propias de la meningitis tuberculosa son vitales, ¿no? Corticoterapia, si hay crisis epiléptica, entre otras cosas. Debemos buscar necesariamente la resistencia a fármacos. Estamos en esa época de la biología molecular donde no podemos darnos el lujo de no buscar, ¿sí? Sabemos que en meningitis tuberculosa la carga vacilar es pobre, pero las veces que tengamos el líquido podemos someterla a esta prueba. El manejo es multidisciplinario. No somos autosuficientes como neurólogos. Necesitamos el trabajo conjunto con infectología, neumología, UCI, emergenciología, etcétera, para poder abordar mejor a estos pacientes. Y si ustedes llegan a hacer el diagnóstico, una recomendación es que hagan el seguimiento por más que no les corresponda, como médicos tratantes no les corresponda, hagan el seguimiento. Eso les va a ayudar a fortalecer sus conocimientos y además a ver qué más podrían mejorar en su vuestro abordaje. Y lo otro importante es búsqueda de contactos. Solo de este modo podemos nosotros
dar tratamiento completo a toda la familia o a todos los contactos y de ese modo reducir esta incidencia catastrófica de tuberculosis que nos está azotando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Muy interesantes. Estamos esperando de repente de parte del público que puedan formular algunas preguntas. Mientras tanto, doctor, quería agradecerle nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a esta charla y bueno, aprovechando el tiempo, de repente poder hacer alguna pregunta a usted, alguna inquietud mía siempre. Claro, Eh, de los pacientes que usted ha visto con sospecha de meningitis tuberculosa, bueno, ya en su práctica profesional, ¿cuántos de ellos ha podido usted llegar a un diagnóstico definitivo a través de las distintas pruebas que usted también nos ha comentado? Y también una pequeña duda, quizás que usted me pueda responder sobre la utilidad, por ejemplo, del TB-LAM, ¿no? Del claro, TB-LAM en orina. claro. El TBLAN es una prueba que está recontravalidada para pacientes con inmunosupresión, o sea, en HIV. Y dentro del algoritmo de un paciente que tiene inmunosupresión, es nuestra obligación descartar cualquier infección oportunista que pudiera estar padeciendo el paciente. Entonces, hecho el diagnóstico de inmunosupresión HIV positivo, sería ideal hacer el recuento de CD4, ¿no? Porque si tiene menos de 200, échate a buscar todas las posibilidades. Si no tienes esa opción, igual, mejor por exceso a buscar todo eso. Y entre las más frecuentes, como ya dijo el doctor, y las más severas sería la criptococosis con con el lateral flow, que es una gotita de sangre de la yema del dedo, y la tuberculosis con el examen de orina. El lateral flow para cripto me dice que hay cripto en algún lado. Lo que sigue, si es positivo, tengo que echarme a buscar si hay criptococosis meningia, a pesar de que no tenga cuadro clínico o que esté inmunosuprimido, ¿verdad? Si sale positivo, el manejo es como criptococosis meningia. Y si es negativo en ese momento, tú ya puedes abordar el tratamiento de criptococosis sistémica. Y así evitas que el paciente llegue a hacer una forma neurológica. Un gran impacto, ¿no? Porque tú sabes que el manejo de criptococosis meningia tiene una alta mortalidad. Y en nuestro medio no tenemos todos los fármacos ideales, ¿no? Imagínate cuánto reduces la mortalidad, las secuelas, etcétera. Por otro lado, eh, si el paciente tiene TBLAM positivo, échate a buscar tuberculosis en algún lado. ¿Puede ser pulmonar? Sí. ¿Puede ser meningia? Sí. Si tú tienes un líquido seborrheico inflamatorio compatible para TB y te sale el TB-LAM positivo, manéjalo como tuberculosis meningia. ¿Sí? Es más o menos lo que se puede ir aprendiendo en el día a día. Hace 10 años no teníamos ni el TB-LAN ni el lateral flow. Y hasta ahora nosotros seguimos usando a veces el test de ADA, que es muy útil para tuberculosis pleural, por ejemplo, y la utilidad en líquidos cebolorraquídeos es bastante baja, ¿no? Seguimos usando lo que es en algunas oportunidades, sigo escuchando lo que son los cloruros, por ejemplo, en líquidos cebolorraquídeos, ¿no? A esto, por ejemplo, deberíamos también pedirle, ¿no? Lactato, ¿no? Para poder discriminar entre cuestiones bacterianas o TB, ¿no? En cuanto al rendimiento de las pruebas para tuberculosis confirmada, meningia confirmada, ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Recuerdo algún BK positivo de líquido cefalorraquídeo cuando trabajamos, tenemos una serie corta de MOTS en líquido cefalorraquídeo en el Mogrovejo y trabajamos esa experiencia con el doctor Carlton Evans, que es uno de los grandes en tuberculosis de Inglaterra. Y cuando él vio que salió positivo el líquido cefalorraquídeo a la tinción, o sea, a la vaciloscopía, me dice, no creo. Nos fuimos al Centro de Salud Magdalena, que es el centro de referencia, a revisar los libros uno a uno.
y era contaminación. ¿Qué era eso? Que agarraban las pruebas, esputo, 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 líquido cefalorraquídeo, esputo, 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 y hacían series de 10, digamos, ¿no? O extendido. Y ahí era el problema que se contaminaban las pruebas, ¿no? Ahora obviamente es muy diferente, ¿no? Porque los líquidos no los expones de esa manera para hacer, por ejemplo, el Gene Expert, ¿no? Son casi, es difícil que esa contaminación se dé, ¿no? Por no decir imposible. Muchas gracias, doctor. Estoy seguro de que la ponencia ha sido muy provechosa para todos. Igual está grabada la ponencia y bueno, esperamos poder compartirla más adelante. Muchísimas gracias, doctor Isidro, nuevamente por su tiempo, por su disposición, por sus ganas de querer compartir con usted su conocimiento. De la misma manera, doctor, le haré llegar de forma virtual un pequeño reconocimiento por haber participado en esta actividad. Y bueno, como no hay más preguntas, agradezco nuevamente la participación del doctor José Vidal y del doctor Isidro González y pues doy por terminada la sesión si es que no hay ningún comentario de parte de ustedes. Bueno, yo quisiera agradecer también la oportunidad de compartir la mesa con el doctor José Vidal, con quien tuve la oportunidad de trabajar todo el año en el Fellow de Neuroinmunología, y el compromiso pues, con la sociedad también de poder aportar en estos temas, en esta línea, y aprovechar la oportunidad también a ustedes para ofrecerles, ¿no? Estamos dispuestos a poder seguir compartiendo lo poco que sabemos, con la finalidad de que ustedes obviamente mejoren en algunos aspectos que todavía pueda quedar como duda. Y además hay un principio, ¿no? Que nunca se termina de aprender, ¿no? Es la ventaja en algunos casos. Por eso seguimos buscando respuestas a nuestras dudas y eso a veces nos permite seguir avanzando. Y lo mejor es compartir con ustedes para poder ganar tiempo, ¿no? Porque esto, por ejemplo, antes preguntaba a un colega ya mayorcito, ¿en cuánto tiempo un paciente con tuberculosis pulmonar se hace negativo para contagiar? Si sabes la respuesta, dímela. Paciente BK positivo, inicia su tratamiento antituberculoso, ¿en cuántos días deja de ser contagioso? 30 días, doctor. Es So- bonita la respuesta porque él me dijo 14 días, yo sabía que era 21 días, pero hay estudios que demuestran que son, o sea, tan corto como 5 días, pero tienes que dar el tratamiento adecuado. Si das un tratamiento no adecuado, o sea, que si es resistente a la rifa y le das, claro, si le das, es resistente a la rifa y le estás dando rifa, estás dando un tratamiento incompleto, ¿no? Por eso el estudio de la sensibilidad es importante. O sea, no solamente diagnóstico de la presencia del material genético, sino también de la resistencia. Ese es el paquete. Y tiene que ser lo más pronto posible el tratamiento antituberculoso. Si no tienes esa respuesta, iníciale el sensible, pero sigue buscando esa otra respuesta, ¿no? Para que tu tratamiento sea el más adecuado, el adecuado en realidad. Pero igual, por seguridad, hay que aislarse un poquito más días, ¿no? 2 semanas yo creo que también es adecuado. Ok. Gracias, doctores. Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.